Buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea de la hora que estés mirando este video. Hoy toca un video distinto, estamos en el aeropuerto del Prat. Son ahora las 8 de la mañana, tenemos un vuelo a Filipinas, las 11:10 de la mañana. Y tal como dice el título del video, si es tu primera vez que vas a volar o tenés miedo, te da curiosidad o lo que sea, puedes quedarte que voy a mostrar o intentar por lo menos cómo es todo el proceso desde que entramos hasta que embarcamos en el avión. Nos vamos ahora para adentro y a ver qué es lo primero que nos encontramos cuando entramos. Por regla general a un aeropuerto, según las aerolíneas, hay que llegar unas 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, si es vuelo internacional, o 2 horas antes si es vuelo local o regional. También depende del aeropuerto en el cual estés. Hay muchos aeropuertos donde van a tener que averiguar ahí que tienen el proceso de seguridad bastante lento y otros que no tanto. Acá en Barcelona, por lo menos en mi experiencia, no lo es tanto. Nunca tardé más de media hora en pasar el control, pero bueno, también depende de eso. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos, buscar nuestra aerolínea en las pantallas que están en todos lados. Acá justo hay unas ahí. Ahí. Va a aparecer el sector o número de todos los contadores al cual vas a tener que ir para despachar tu valija o facturar tu valija, de acuerdo a, bueno, si es que tenés que despachar o no. Que no se puede llevar más de 23 kilos en equipaje facturado. Y en el avión no puedes llevar más de 10 kilos, lo que se llama valija de mano. Eso y una mochila o un bolso o algo parecido que es de tamaño chiquito. Y para que te den la tarjeta de embarque si es que no la tenés. Se puede hacer online el check-in o se puede hacer también acá en estas pantallitas. Elegís tu aerolínea y bueno, escaneas tu pasaporte y ahí te dan la tarjeta de embarque, que es necesaria claramente para entrar, para pasar el control de seguridad que está por allá al fondo. Una vez que tengan los contadores fichados y vayan a dejar su valija, les van a dar la tarjeta de embarque y con eso el siguiente paso es ir al control de seguridad, que es, según muchos, como lo más estresante, tenso. Pero bueno, ir con tiempo, tranquilos, sin problema. Te va a aparecer en la entrada la mayoría de las veces cuánto es de tiempo que está demorando pasar el control. Y para hacerlo más ágil y más rápido, tengan en cuenta que no pueden llevar nada de más de 100 mililitros de líquidos. Ya puede ser crema, pasta de dientes, perfume, lo que sea, no puede superar los 100 mililitros. Tienen que sacar en una bolsita y dejarlo en las bandejas. Y también todos los electrodomésticos, bueno, cosas electrónicas, celular. Puede ser que te pidan también que te saquen los zapatos, también depende de cada aerolínea. Bueno, también tienes que sacarte el cinturón, el reloj, bla, 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 bla. Después, en algunos aeropuertos hay lo que se llama fast lane o alguna cosa así, que es para pasar el control de seguridad un poco más rápido. Eso se paga aparte, al final acá siempre todo pagar. Y es básicamente lo mismo que el normal, pero con menos gente, sin más. En vez de 500 personas va a haber 30. Ahora me voy a ir para adentro, pasar el control de seguridad. Esto no lo puedo grabar porque no se puede, básicamente. Una vez que pasan eso, van a tener que ir a migraciones, si es que tienen un vuelo internacional que lo requiera. Por lo menos en Europa, en el espacio Schengen no hace falta pasar por migraciones. Si estás volando dentro del espacio Schengen ya pasás directamente seguridad y vas a encontrar tu puerta de embarque. Hoy, como estoy volando a Filipinas, sí que tengo que hacer esto, así que vamos para ahí. Y después de haber pasado el control del pasaporte, nos encontramos con estas, con la tienda esta, el Duty Free, que también está en todos los aeropuertos del mundo. Y está lleno de cosas innecesarias que no necesitamos. Así que eviten pasar por ahí porque nada, a menos que quieran llevar el souvenir más caro de la historia, acá se los recomiendo. Y sí que el alcohol puede ser que sea más barato también, pero la mayoría de las veces todo lo que esté acá es excesivamente caro. Y todavía queda 1 hora mínimo para el embarque, así que voy a ir a agarrar un café de la mañana. Y nada, a esperar. Una vez que están adentro, ya ahora sí se pueden casi que relajar del todo. Van a tener que buscar su puerta de embarque. Normalmente aparece 1 hora y media o así antes del vuelo. Nada, fíjense en dónde queda y localicen bien
la puerta de entrada, básicamente la puerta de embarque. Localicen en dónde está, por lo menos si no está el número, localicen la zona. Ahora sí, apareció la puerta de embarque. Acá está. Así que ya sabemos que tenemos que ir para aquel lado. Ahí está, ¿ven? De la 13 al 14 que están justo acá, y si sigue más para el fondo, 12 y de la 12 a la 13. Así que vamos a ver si la localizamos y ya nos quedamos tranquilos de nuevo. Y ahora se para todo el mundo ahí afuera, siempre, en todos los vuelos pasa lo mismo. Todo el mundo se para ahí afuera esperando a no sé qué, porque hasta que no abre y empieza a entrar todo el mundo, o sea, se ponen a hacer fila ahí para nada prácticamente, porque al final es lo mismo. Así que me voy a sentar acá y cuando empiecen a embarcar y vea que ya están entrando, ahí nos subimos. Solamente justificado si hay muchísima gente y tenés valijas así como esta, chiquitita, porque puede ser que no haya espacio dentro del avión. Igualmente es raro que pase eso, pero bueno, ponele que en el peor de los casos te pasa, te van a mandar la valija para abajo gratis, o sea, no tenés que pagar nada. Así que al final, más o menos, es lo mismo. Así que nada, no sean ansiosos y esperen sentados. Llegamos al aeropuerto de Abu Dhabi. No pude filmar migraciones porque fue lo único que tuve que hacer para salir del avión, buscar el cartel de migraciones y listo, entrar a las puertas, digamos, de conexión. No hubo más que hacer que seguir carteles. Estoy esperando, tengo acá como 6 o 7 horas de escala, así que acá me quedo. Todavía falta para que aparezca la puerta de embarque, así que nada, estoy sentado perdiendo el tiempo. Otra cosa que no les dije, consejo para los que tengan así vuelos largos, viajen con ropa cómoda y pantalón largo y un buzo o algo para ponerte arriba. Algunos vuelos te dan una mantita para que te tapes y como un antifaz también, y ese es como el kit básico. No todos, pero la mayoría sí. Lleven buzo, porque ponen el aire acondicionado que para pingüinos. Yo no sé por qué, todavía no lo entiendo, pero te ponen aire acondicionado en menos 30 grados. Es un frío terrible en el avión. Un vuelo más de 9 horas hasta Filipinas. Y si no te suscribiste todavía al canal, yo no sé qué estás esperando, porque los videos que vienen ahora de Filipinas van a estar buenísimos. Así. Bueno, finalmente, después de 14.000 horas de viaje, llegamos a Manila. El siguiente paso y último es venir a buscar tu valija si es que despachaste la valija. Si no, ya te vas directamente, buscas la puerta que diga salida, como acá mismo, salida, y listo, te vas. Y si tenés valija, van a aparecer acá, están numeradas, y normalmente hay en algún lado, bueno, acá aparece ahí, por ejemplo, el vuelo procedente, y van a empezar a salir ahí en algún momento. Despedida de video que siempre me olvido porque soy un p***, la verdad. Así que nada, hoy sí que me toca despedir desde fuera del aeropuerto. Ahora voy a ver cómo me vuelvo, un taxi o algo para el centro de la ciudad. Y no te lo olvides que ahora van a venir un montón de videos de Manila. El calor que hace en esta ciudad ahora, me estoy muriendo. O sea, hay una humedad. Y yo con pantalón largo, en el avión me recagué de frío, acá hace mucho calor. Llegamos, primeras impresiones caótico, pero bien. Contento de estar acá, así que nada, suscríbanse y el siguiente videito va a ser en Manila. Así que ya saben, adiós.